Hola Susana, muchas gracias por estar Hola. aquí. Vamos a tener hoy una charla sobre el papel que pueden jugar las familias y en general cualquier persona del entorno, digamos, cercano de una persona que está, bueno, estamos hablando sobre todo mucho de jóvenes, adultos y adolescentes que están pasando por un trastorno mental o una crisis de salud mental. Y ahí tú tienes mucha experiencia y cuando hablamos nosotras me lo contabas y a mí me sorprendió mucho lo que me dijiste, por eso esta entrevista también. Cuéntanos qué experiencia tienes tú acompañando a familiares y en este tipo de entornos. Mm. Pues muchas gracias, Sonia, en primer lugar, por invitarme a esta comunidad y a poder aportar mi grano de arena y mi experiencia al respecto. Como tú bien dices, mi experiencia se remonta a muchos años atrás. Siempre he trabajado en el ámbito de la familia, actualmente también, desde diferentes miradas y en diferentes temáticas, pero sí que durante un tiempo trabajé muy estrechamente colaborando con el tema de la salud mental, que es un tema que, bueno, siempre ha estado ahí, pero parece que a raíz de la pandemia, a raíz de, bueno, del confinamiento, de todo lo que hemos pasado, pues ha salido más a la luz, ¿no? Y se ha visibilizado mucho más la necesidad de contar con recursos y con apoyos para las personas. Pero realmente el tema de la salud mental siempre es un tema que ha estado presente en nuestras vidas. Entonces, mi experiencia ha ido muy ligada con el tema de la salud mental en la atención de usuarios y de apoyo a familias, concretamente a través de una residencia de salud mental aquí en la ciudad natal donde yo resido, en Barcelona. Y a través de esta experiencia, que para mí fue muy gratificante, aprendí mucho, me di cuenta del valor, del papel crucial, me atrevería a decir un poco, que ocupa la familia y más allá de la familia también, que tendremos oportunidad de tratarlo, el entorno comunitario, los círculos afectivos en la recuperación de la persona que tiene, bueno, que padece una crisis mental, una crisis o un trastorno mental. Entonces, bajo mi experiencia, lo que pude ir viendo, Sonia, es que había como diferentes perfiles de familias. En mi acompañamiento yo detectaba ah, mm, que mi trabajo incluso era más fácil, más agradecido con aquellas familias que podían aceptar, ¿no? Lo que estaba ocurriendo versus aquellas otras familias que transitaban por otro tipo de emociones que eran muy diferentes a la aceptación, ¿no? Que ahora las explicaré un poco. A las familias que podían aceptar dentro del dolor, evidentemente, porque yo siempre digo que es, bueno, es como una ruptura un poco con la vida que hemos tenido hasta ahora cuando irrumpe la enfermedad mental en la familia a través de uno de sus miembros. Pero había familias, como te comento en mi acompañamiento, que podían aceptar, podían coger, podían mirar un poco cara a cara lo que estaba ocurriendo, y esto facilitaba muchísimo, primero mi labor, mi papel de acompañamiento a estos familiares, y después también la recuperación, ¿no? Porque partíamos de la realidad. Vale, esto es lo que hay, lo que tenemos, nos duele mucho, vamos a trabajar con ese dolor, pero esto es lo que tenemos y desde la realidad voy a ayudar a mi ser querido, ¿no? Ah, lo que me encontraba versus esto, en la otra cara de la moneda, para entendernos, era ese perfil de familias que lo transitaba pues desde diferentes emociones. Algunas me había encontrado desde la vergüenza, ¿no? Avergonzarse, por ejemplo, pues de tener un ser querido que transitaba por ese trastorno, por esta crisis mental. Entonces la vergüenza pues hacía que taparan esa realidad, que no la compartieran. Otros también que negaban esa realidad, como si esa realidad no estuviera ocurriendo, ¿no? Otros que transitaban, te explico un poco las diferentes emociones que yo me he ido encontrando, que la transitaban mucho desde el miedo, ¿no? Pedían de seguida pues que apartáramos a su ser querido, ¿no? Que no podían entender, tenían muchísimo miedo. Entonces, yo creo desde mi experiencia que en función de la emoción en la que se coloque la familia, es más o menos fácil acompañar, entender, bueno, lo que le está ocurriendo a mi ser querido. Ujú. Y una cosa, Susana, mm,
¿Cómo se puede dar cuenta una familia de dónde está situada, ¿no? Porque yo creo que es difícil, se necesita una cierta conciencia, porque claro, tú reaccionas y reaccionas de la forma que Ujú. tú eres capaz de reaccionar en ese momento. ¿Qué indicadores puede haber, ¿no? Como, ¿qué podrías decirles a las familias, a las personas que nos están escuchando y que dicen, yo es que no sé si estoy transitando esto desde el miedo, la rabia también puede haber, ¿no? La culpa. Exacto. Ujú. ¿Qué les darías? ¿Cómo se pueden dar cuenta, ¿no? De dónde están? Es una gran pregunta esta, Sonia, y realmente muy acertada en el sentido de que a veces es difícil identificar la emoción porque a veces no es una sola emoción, ¿no? A veces se solapan, se entrelazan, ¿no? Diferentes emociones, y todas ellas muy válidas, muy legítimas, y a todas ellas hay que darles un lugar. Por ejemplo, si aparece la culpa en un momento determinado, esa culpa tiene que poder expresarse, tiene que poder salir. Yo la diferencia que observaba, hablo siempre desde mi experiencia, es las familias normalmente con un proceso de ayuda podían identificar las emociones, podían decir me siento culpable, me avergüenzo. Lo que costaba quizá un poquito más era que aceptaran la ayuda, que aceptaran que ellos también necesitaban ayuda para trabajar esa culpa, trabajar esa vergüenza. No pasa nada, o sea, somos seres humanos y experimentamos diferentes emociones, ¿no? A mí me puede avergonzar algo, sentirme culpable de algo, pero el aceptar la ayuda para trabajar eso que me ocurre es muy importante. Entonces, bajo mi experiencia, observaba que había personas que aceptaban esa ayuda cuando identificaban esa emoción, y otras que no veían el papel que ellos podían tener en relación a todo este tema y lo depositaban más en la persona que tenía el trastorno, la crisis mental, ¿no? Él o ella se tiene que curar, ¿no? Y esto es cierto, la persona con trastorno tiene que hacer un trabajo, pero el familiar también debe hacerlo, ¿no? Mm. Entonces yo me encontraba esta diferencia, las personas que aceptaban trabajar esas emociones que a veces van entrelazadas y no es una única, versus aquellas personas bueno, que les superaba un poco el tema, ¿no? Les inundaban estas emociones. Sí, pues me vienen varias cosas, ¿no? Para como, también con mi experiencia, yo como acompañante, de por un lado, de hacerte como esta reflexión, ¿no? De cómo me veo yo en el proceso de sanación, ¿no? De recuperación. Me veo como una parte activa, soy consciente de que yo contribuyo a su recuperación o lo estoy viendo como yo no tengo nada que ver con eso y es mi familiar o mi ser querido el que tiene que hacer todo el trabajo. Yo creo que eso ya es un indicador. Y para mí otro indicador, porque yo también entré, o sea, bueno, al principio con mi hijo, yo entré en estas emociones, sobre todo mucha rabia, culpa, la vergüenza también y un rechazo hacia él. Y Mm. esto con la ayuda, como tú dices, ya esa ayuda que fui recibiendo, lo fui transitando y transformando en aceptación. Y para mí un indicador de si lo estoy haciendo bien en el sentido de que estoy sumando o estoy Ujú. restando, es la relación con la persona. Yo cuando no lo estaba haciendo bien, que estaba yo, eso, pues en todas estas emociones, eh, era muy difícil relacionarme con mi hijo. O sea, había muchas peleas, él no me escuchaba, no venía a pedirme ayuda. Y cuando yo fui capaz de ir sintiendo esas emociones y entonces se fueron a hacer el duelo, como tú decías, ¿no? Y luego ir pasando a, bueno, vale, pues esta es la persona que es ahora, ¿no? Este es mi nuevo hijo, digamos. Ahí la relación cambió. Entonces yo creo que la relación, la calidad de la relación es un indicador también. No sé tú cómo lo ves esto. Lo veo como tú, Sonia, lo veo como tú sin duda. Al final la relación podrá ser una u otra en función del trabajo personal que yo como familiar realice, ¿no? Como tú bien dices, si miro todo eso de frente, miro todo eso que está ocurriendo de cara, lo que me he dado cuenta en el acompañamiento a familias es que hay familias que les supone tal el dolor, ¿no? De mirar esto de cara, que se puede entender perfectamente, que prefieren no mirarlo. Pero claro, el no mirarlo tiene el coste de que entonces no voy a poder crear esa relación de la que tú hablabas, ¿no? Y Mm. que también es muy importante.
Yo creo que en estos casos es muy importante el acompañamiento terapéutico, ¿no? El acompañamiento individual, familiar, ¿no? A través de una terapia específica donde se puedan De ir las validando familias, ¿no? Te de las estás refiriendo, familias. porque claro, Sí, se no, nos de las puede familias, confundir, Sonia. ¿no? Porque claro, la persona también necesita acompañamiento terapéutico, pero hacer esa Mm, diferencia de Sí, tú como sí, familiar o como acompañante también. correcto, sí, me refería a las familias, ¿no? El poder recibir esta ayuda es muy importante para la calidad de esa relación, la relación que yo voy a poder construir, ¿no? Porque hay familiares que buscan, anhelan, ¿no? Buscan y no encuentran, ¿no? La relación que yo tenía con mi ser querido antes de que rompiera el trastorno mental. Y esa relación no se encuentra, hay que transformar esa relación, hay que crear una relación nueva, pero para crear una relación nueva yo también tengo que revisar las emociones que a mí me está suponiendo todo esto. Mm. Entonces, no solo es importante el tratamiento de la persona que tiene una crisis mental o un trastorno mental, es muy importante el tratamiento familiar de la familia, ¿no? Como personas que también están ahí impactados por esta situación. Sí. Y antes has hablado del dolor de la familia, has dicho que es un dolor muy grande. ¿Y Mm. qué es lo que, en tu experiencia, ¿no? Habiendo acompañado también como terapeuta de familia, aco- qué es ese dolor? Que yo era una pregunta que yo me hacía. Yo sabía, digo, esto duele mucho, es horrible, pero fue parte de mi proceso también como ir metiendo ahí el dedo en la llaga, ¿no? Diciendo, vale, pero ¿qué es exactamente lo que duele? Y me gustaría escucharlo de ti. Luego yo te puedo decir, o sea, puedo compartir también, ¿no? Lo que yo descubrí que formaba mi dolor. Pero tú, ¿cuál es tu experiencia de ese dolor tan grande de los familiares? ¿De qué está Ujú, compuesto? ¿No? ujú. Sí, escuchándote hablar me venían la frase casi que me atrevería a decir que más decían los familiares, que yo más he escuchado es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Claro, es como desde la incomprensión, ¿no? Pero si yo recuerdo, ¿no? Familias, pues yo he dado una buena educación a mi hijo, yo lo he tratado bien, yo he hecho las cosas como tenía que hacerlas, ¿no? ¿Por qué a mí? Un poco el dolor estaba situado en la incomprensión también, la incomprensión absoluta de que eso me estuviera pasando a mí, ¿no? Que yo he hecho las cosas correctamente bajo mi prisma, bajo mi mirada, ¿no? Y después, unido a esto, venía también como el dolor también muy unido, Sonia, a ese ser desconocido, ¿no? Todos esos comportamientos que tienes mi ser querido, las conductas que realiza, las cosas extrañas que hace, ¿no? Producto del trastorno, me es totalmente desconocido, me es totalmente hostil. Es como si se me permite la expresión, me lo decía una familia también, como si me estuviera manejando en un campo de minas. No sé dónde pisar, que me va a saltar una mina. Entonces, el dolor a lo desconocido también, ¿no? Yo hasta ahora me he relacionado con mi ser querido desde la naturalidad, desde la espontaneidad, desde nuestro vínculo, y ahora todo esto se ha esfumado de repente. Me tengo que relacionar desde otra mirada en la cual no tengo herramientas y eso me produce mucho dolor también. La falta de relación, ¿verdad? El no poder, el Exacto. desconocer, ¿no? ¿Quién es Ese esa ser desconocido, persona? ¿no? Que tengo delante, Mm. sí. Y la impotencia, yo digo eso mucho también, ¿no? La Y impotencia tanto. claro, si tú tienes una hija que, no sé, que ha dejado de comer o hay un familiar que está Mm. deprimido, claro que quieres ayudar, pero es como no se puede así ayudar tan directamente o con cosas muy concretas que sepamos de otros sitios, ¿no? Es como ahí también nos tenemos que formar en cómo ayudamos, entonces. Mm. Así es, sí. Has dicho una palabra que para mí es importante y la he observado mucho en el acompañamiento a familias, que es la impotencia, la frustración, ¿no? La incomprensión del sistema muchas veces también, Sonia, ¿no? Es que ya es suficiente lo que yo estoy experimentando, lo que me pasa a mí y me enfrento con un sistema que tampoco me entiende, que tampoco me da un lugar, que tampoco me da herramientas, ¿no? Ujú. Entonces, la palabra incomprensión es como una palabra que está como muy presente, ¿no? En los familiares. Mm. Y el grupo de apoyo un poco va relacionado
con poder ofrecer ese espacio también, ¿no? Sí, que los familiares tengan ese sostén. Y hay Exacto. una cosa más con respecto al dolor, que esto yo lo investigué mucho, con esta pregunta, ¿no? De qué es lo que duele tanto. Y Ujú, entonces me fui dando cuenta de que, claro, duele tanto porque yo me avergüenzo de lo que está mm, pasando. Y yo intentaba pensar mucho, ¿no? Vale, si mi hijo tuviera cáncer, ¿yo cómo me sentiría? ¿No? No me sentiría para nada como me estoy sintiendo ahora. ¿Por qué me siento así? Ah, vale, porque claro, la mirada del otro es diferente cuando ujú, ven que mi hijo pues está deprimido o no trabaja o no sale de su habitación. La mirada también es diferente cuando él está por la calle a lo mejor gritando porque tiene un brote psicótico. Y esa vergüenza estaba en mí también. Yo no soy ajena a ese juicio, ¿no? A ese rechazo a la enfermedad mental. Y esto me costó como entenderlo. Además, tengo un hermano que lleva muchos años diagnosticado. Se supone que yo no tendría que tener esos prejuicios y los tengo. Y yo creo que también es asumir eso como familiar, decir, vale, hay un rechazo en mí a esta persona. No quiero que esté en mi familia, no quiero que sea mi hijo, no quiero. Y eso ujú. duele mucho también, ¿no? Para transitar Así esas es. emociones de vergüenza, de culpa. Pero yo creo que, al menos para mí, eso fue como una gran parte de mi dolor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo explicas muy bien. Y yo creo que esta vergüenza de la que tú hablabas, que yo hablaba al principio también, que a veces se experimenta, va muy relacionado con, no sé si estás de acuerdo conmigo, Sonia, en que hay, ¿no? Cuando irrumpe el trastorno mental en la familia, es como esta vergüenza está conectada a hay algo defectuoso en mi familia, Ujú. hay algo defectuoso Algo que yo no, vergonzoso. algo vergonzoso, defectuoso que yo no quiero aceptar. Lo que decías muy bien, no quiero que sea mi hermano, no quiero que sea mi hijo, no quiero que sea mi pareja, porque es algo defectuoso y aparte, defectuoso que cuesta entender el porqué, lo que te decía, pero si yo lo he hecho todo, ¿no? Le he dado una educación, ¿cómo es posible esto? No lo entiendo. Entonces lo rechazo todavía más, ¿no? Sí, Mm, sí. Sí, yo creo que ahí son temas importantes, o sea, que nosotros ujú, necesitamos ayuda para poder cambiar la mirada también. Y una cosa en la que yo me di cuenta, y no sé cómo será tu experiencia, pero esto de, claro, mientras yo estaba tan ocupada con mi dolor, de qué horrible esto que me ha pasado a mí, o esto que tú decías, ¿no? ¿Por qué a mí? Yo no mm, era capaz de ver el dolor de mi hijo. Y yo recuerdo el momento en el que yo ya empecé a hacer terapia, a buscar ayuda, ayudarme a mí. Y entonces empecé a ver y fue realmente de repente decir, wow, pero si es él el que está sufriendo, ¿no? Me acuerdo que una vez le dije a mi hijo en una conversación, le dije, bueno, a ver, ya era la segunda crisis o tal, y le dije, bueno, a ver si no tenemos que volver al hospital psiquiátrico. Y él me miró y me dijo, no, mamá, el que vuelve soy yo. Y yo ahí también me quedé ujú. y dije, es verdad, o sea, claro que yo Es también así. sufría y toda la historia, pero el que volvía, el que le encerraban, el que le medicaban, el que perdía la cabeza o el que estaba súper deprimido, era él, ¿no? Su Claro. sufrimiento era mucho más grande que el mío, pero hasta que yo no pude tranquilizar mi propio sufrimiento y ocuparme de mí, no me pude ocupar de él tampoco, ¿no? Ujú, Mm. Sí, 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 comparto tu visión y realmente es así, como lo cuentas. En el acompañamiento a familias yo he visto que es como la regla de tres, ¿no, Sonia? En la medida que yo puedo estar más trabajado o trabajada y puedo transitar mejor mis emociones, puedo ver más el dolor de mi ser querido. ujú, No estoy tanto en mí y estoy más hacia afuera, ujú. ¿no? Ujú. Esto Sí, también lo he experimentado y es así, como lo cuentas. sí. Y cuéntanos, Susana, un poco sobre este apoyo que tú decías, ¿no? Al principio, que así es como nosotras empezamos o llegamos a la idea de esta charla, ¿no? De esta experiencia que tú me dijiste, hay una diferencia enorme entre la recuperación de alguien que tiene un entorno que le sostiene y la recuperación de alguien que no lo tiene, ¿no? Y también haciendo esta diferencia, porque a lo mejor la familia sí que está ahí, le van a ver todos los días o lo que sea, pero claro, si lo haces desde ese juicio y desde ese, bueno, a ver Ujú, cuando te recuperas, porque yo lo estoy pasando muy mal, eso no suma, ¿no? Me gusta hablar así de, a ver, ¿sumamos o ujú. restamos? Porque si restamos, no vamos muy lejos. Así Entonces, es.
¿qué potencial hay ahí? ¿Cómo puede ayudar a una familia? Porque yo, honestamente, esto fue una cosa que dijo, ¿por qué nadie jamás a mí me explicó? En todas las crisis que tuvo mi hijo, todos los hospitales que estuvimos, nadie me dijo, señora, usted es la madre, vale, puede hacer esto y esto y esto, y eso va a ayudar. Y si hace esto y esto no va a ayudar jamás. O sea, porque esa figura no existe en el sistema de salud. Bueno, tú eres psicóloga, vienes de ese sistema, lo puedes contar mejor, ¿no? Pero yo digo, me lo tuve que trabajar yo de decir, vale, o sea, ya solo la idea de decir, es que Ujú. yo tengo un papel también. Porque claro, el Ujú. sistema de salud no te da ningún papel. No, cierto. Ujú. Entonces, Cierto. cuéntanos ese poder que tenemos las familias o el entorno. Mm. Sí, sí, ciertamente, es así como lo dices, Sonia, ¿no? Aún queda mucho por hacer en el ámbito de la salud mental, para dotar de recursos, de acompañamiento a las familias, ¿no? Que para mí es una pata muy importante dentro de esos círculos afectivos que comentábamos para la persona que tiene una crisis o un trastorno mental, y queda mucho recorrido todavía. Sí que en mi experiencia, ¿no? Las familias, cada una se colocaba desde una posición diferente. Había familias que de entrada, pedían ayuda abiertamente, ¿no? De esto me supera, no sé cómo hacerlo, no sé cómo trabajar este tema. Y esas familias, la verdad es que lo tenían más fácil a la hora también de poder colocarse como agentes activos, ¿no? En la recuperación de sus familiares, sus seres queridos, ¿no? Después, lo que yo he experimentado en mi experiencia es que había familias, que se colocaban un poco, si se me permite, en el victimismo, ¿no? En el victimismo es, esto me ha pasado a mí, lo que decías tú, a ver cuando te recuperas, ¿no? Incluso ese tipo de perfil de familias, cuando visitaban a las personas afectadas, no les hacían ningún bien, ¿no? Porque tenían un discurso, una narrativa muy contaminada de su propio dolor, y por tanto la persona desde ahí la persona afectada no podía hacer, ¿no? Se sentía todavía peor, más culpable, ¿no? Mm, Porque dentro del trastorno mental hay fases donde las personas afectadas son más conscientes, menos conscientes de lo que les ocurre, ¿no? Entonces también hay un sufrimiento ahí grande. Entonces, este perfil de familias, ¿no? Que se colocaban más en el victimismo, ah, costaba mucho que identificaran que ellas tenían un papel y que podían utilizar las herramientas de ayuda que les proporcionábamos, ¿no? Versus aquellas que te pedían ayuda de entrada, ¿no? Quizá los recursos que habían eran poquitos, ¿no? Pero los que habían se podían utilizar también. Para mí la clave, más allá de los recursos, que como he dicho, está en construcción y falta mucho, es la aceptación, ¿no? Que hacemos de que necesitamos ayuda como familiares también. O sea, no es una cosa que yo pueda escoger si me ayudan o no, es que necesito ayuda, porque una experiencia de este tipo es una experiencia traumática que afecta a cualquier ser humano. Entonces, necesito ayuda sí o sí. No sé si me explico. Y sí, y una vez, digamos, imagínate una familia que es consciente, que pide ayuda, que recibe esa ayuda y es capaz de estar más en la aceptación, ¿qué posibilidades se abren, ¿no? de apoyo? ¿Qué es lo que tú ves así de forma concreta que digas, claro, pues una familia puede hacer esto, puede hacer lo otro, puede... Ujú. Digo familia y hablo del entorno, ¿eh? Puede ser un amigo, una amiga o alguien del entorno de la persona que se implica, ¿no? Que decide implicarse. Claro. Bueno, hay recursos, como te decía, pocos, ¿no? Porque hay pocos recursos. Aquí en Cataluña, recursos, dedicados a las personas con trastorno, con crisis mentales, mm, es en función de las diferentes fases que transita la persona afectada, ¿no? Desde recursos más hospitalarios, donde dentro de esos recursos hospitalarios, cuando el trastorno ha aparecido en las primeras fases más iniciales, también en esos recursos más hospitalarios hay figuras que pueden ayudar y a la que los familiares se pueden dirigir, ¿no? Pues trabajador social, en algún recurso también hay psicólogos también que pueden hacer
no una terapia, ni mucho menos, pero un primer apoyo, una primera contención, una primera ayuda, una primera mano, como digo yo, ¿no? De acompañamiento. Luego hay otros recursos poshospitalarios, más comunitarios también, que trabajan las diferentes esferas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cataluña pues tenemos recursos que trabajan la esfera social, porque son las personas afectadas, una de las partes que les cuesta más es socializar, ¿no? Es, bueno, participar en grupos lúdicos, que yo les llamo. Entonces, aquí existe un recurso que se llama Club Social, no sé si será conocido, que trabaja un poco toda esta parte más comunitaria, más lúdica, más de relaciones sociales. Entonces, son recursos que lo llevan diferentes entidades sin ánimo de lucro y que se pueden utilizar también para personas afectadas. Esto hablo siempre de la fase poshospitalaria, cuando la persona ya está estabilizada, con una medicación que está funcionando, ¿no? Cuando los signos más positivos del trastorno han apaivagado, ¿no? Esos recursos poshospitalarios existen, son poquitos, pero existen. Y grupos de ayuda a familias poco a poco van emergiendo, pero sí que es verdad que es la asignatura un poco pendiente. Yo lo que me encontraba un poco desde mi experiencia, Sonia, es que las familias que querían hacer un proceso terapéutico buscaban ellas este recurso, un poco más a nivel Nivel privado, privado. para realizarlo. Sí. Sería, por Ujú, ejemplo, tus servicios, ¿no? Como terapeuta de ujú. familia o así. Así es. Y, y ya para ir acabando, Susana, entonces, ¿cuál es, o sea, qué apoyo puede dar el círculo de apoyo, o las familias a la persona que está pasando por la crisis o por el trastorno mental? Porque es eso, ¿no? No hay esa información tampoco de cómo podemos ayudar de forma concreta. Claro, yo pienso que el apoyo depende mucho, Sonia, de la fase, del momento en el que se encuentre la persona afectada de la crisis o del trastorno mental. Claro, el apoyo o lo que podemos hacer no es lo mismo en una fase inicial que en una fase de estabilización, por ejemplo, como te decía. Lo que sí que es importante es que la familia vaya introduciendo poco a poco la creencia de que siempre va a tener un papel con su ser querido, sea en la fase inicial, sea en la fase intermedia, sea en la fase, ¿no? Porque los trastornos mentales, en función de cuál y de la persona, por supuesto, suelen ser cíclicos. Por tanto, podemos estar en la fase inicial, luego que haya una estabilización, luego que haya otra crisis, ¿no? Y nuestro papel como familiar no va a ser igual en cada una de las fases. Y aparte esas fases pueden ser, no siempre lo son, pero pueden ser cíclicas, ¿no? La enfermedad mental no es un proceso lineal, con un principio y un fin. Suelen ser procesos cíclicos. Entonces, mi papel como familiar siempre va a estar ahí y de manera diferente en función de cada fase. Por eso también es importante mi revisión y mi trabajo personal. Sí. Yo recuerdo en el acompañamiento a familias que había familias que podían ser muy resolutivas y podían hacer un buen papel en las fases de crisis, ¿no? Porque activaban los recursos, el ingreso, ¿no? Muy resolutivas, pero luego en la fase de estabilización de las personas afectadas no ejercían, ¿no? Ningún acompañamiento, no estaban muy presentes. También es importante el papel ahí. No sé si me estoy explicando un Sí, poco. sí, sí, sí. Sí. Sí, mira, yo puedo compartir también las cosas que yo vi que hice, que de hecho yo luego las he escrito en un manual que he escrito para acompañantes y tal, porque dije, claro, es que hay tantas cosas, pero nadie te las dice y luego igual tú las puedes complementar. Yo para mí una cosa, o sea, una vez que yo ya tuve más capacidad, que ya mis emociones, ese dolor no era tan grande, pude empezar a informarme. Y yo creo que eso es vital a la hora de, porque ese desconocimiento, claro, hay mucho desconocimiento, pero también hay mucha información. Tú puedes leer libros, escuchar entrevistas, ¿no? Pues si tu ser querido tiene un trastorno de la conducta alimentaria, pues bueno, lee sobre eso, escucha testimonios, pregunta a gente de tu entorno que a lo mejor haya pasado por algo similar y la persona se haya recuperado, ¿no? Que ayudó. O sea, yo creo que hay mucho que podemos hacer a través del conocimiento. Y contra más conoces, al menos a mí me pasó,
menos miedo tienes, porque entonces ya empiezas a ver, vale, esto es un síntoma, esto lo he leído en el libro, no es que ahora mi hijo está haciendo esto, o sea, no interpretas, sino que ya sabes, ¿no? Entonces yo creo que el informarnos es una herramienta muy importante que tenemos y luego también ese acompañamiento amoroso, ¿no? Porque claro, si la persona ya está luchando contra este trastorno, que es claro, es que tu cerebro hace cosas que tú no quieres que haga, entonces eso es muy duro Así también es, vivir así que no es. tengan además la culpa o el sufrimiento de los familiares, ¿no? Que llevar a cuestas también de, es que cada vez que veo a mi madre la veo llorando y entonces me siento mal. Claro, eso suma al ya sentirte mal porque es que tu vida no es lo que tú quieres. Claro. Mi hijo en sus peor, incluso en medio de las crisis psicóticas que tenía, él llegaba a decir, wow, vaya vida que estoy teniendo, ¿no? Él se daba cuenta de que eso no era lo que él quería. Entonces él tenía todo ese tema. Si además le cargo yo con el tema de la culpa que le hago sentir o el sufrimiento, vaya cruz que eres, eso no suma, eso resta. Entonces ahí también, ¿no? Y luego, pues es para mí, creo que en la lista del manual salen como 42 cosas diferentes que los familiares podemos hacer desde informarnos también sobre la medicación, porque hay mucha gente que no quiere ser medicada y entonces también pues, buscar alternativas, estar abierta a eso, aprender a comunicarnos de forma no violenta para que no haya agresiones. Luego hay muchas cosas que se pueden hacer en una fase de crisis que yo las aprendí también, ¿no? De, vale, pues no mentirle, no ponerle en situaciones que sienta que hay un peligro. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo cuando las iba descubriendo iba pensando, pero ¿cómo puede ser que nadie me haya contado esto, ¿no? Con todo lo que hay. Hasta, por Ujú. ejemplo, el tema de, para los familiares que puedan, pues crear un entorno reduciendo estímulos, ¿no? Porque, bueno, tú sabes más de esto, pero yo creo que cualquier trastorno mental, claro, el cerebro está tan activado que es bueno estar pues, en un entorno en la naturaleza, mejor que si estás en medio de la ciudad con un montón de ruido o la familia Así es. peleándose todos en lugar de ser más tranquilo. O sea, que sí que hay cosas que el entorno puede hacer. No sé si quieres añadir algo a esto, algo que te haya venido a ti al escucharme. No, te escuchaba y no, la verdad que no, porque estoy de acuerdo con todo lo que apuntas, ¿no? Es importante también hacerse con todas esas herramientas y poder utilizar cada una de ellas cuando sea más necesario en función de la fase del proceso, Ujú. ¿no? Poder conocerlas mm, y poder también ligarlas al autoconocimiento, ¿no? Porque yo puedo tener una batería, ¿no? Recuerdo que había familias que decían, dame herramientas, no sé, las herramientas están muy bien, pero si no van ligadas a un proceso personal, a una identificación de las emociones, a un transitar mis emociones, esas herramientas son vacías de contenido, ¿no? Sí. Esta es la parte que yo sí que he visto, ¿no? Las herramientas están al servicio de mi proceso personal Ujú. también. Sí. Muy bien. ¿Quieres Ujú. acabar contándonos, Susana, un poco tú como terapeuta de familia? A lo mejor hay gente que nos oye y no sabe lo que es una terapeuta de familia o cómo en estas situaciones tú concretamente puedes ayudar. Y luego puedes decir un poquito también sobre el grupo que tenemos en la comunidad, así la gente también sabe, ¿no? Estos dos recursos pues están aquí porque son tuyos, ¿no? Y los estás Mm, ofreciendo tú. Muy bien. Bueno, como terapeuta de familias, trabajo un poco desde la visión, desde la mirada, que todo lo que ocurre en la familia, ah, los miembros afectados, todo influye en el sistema familiar, ¿no? Y al final todos tenemos una responsabilidad y un papel en la recuperación o en el mantenimiento del problema por decirlo de alguna manera, ¿no? En lo que ocurre, ¿no? Desde mi posición como familiar puedo hacer que eso se mantenga o puedo hacer que eso se solucione. Entonces yo trabajo mucho desde esa mirada, ¿no? De poder hacer partícipe a cada uno dentro del sistema familiar de qué papel tiene para que la armonía que había antes en ese sistema pueda restablecerse en la medida de lo posible, ¿no? Y si no puede restablecerse, pues que se busque dentro del mismo sistema familiar otras formas de funcionamiento nuevas que también sean saludables y satisfactorias para los miembros del sistema. Entonces Ujú. trabajo un poco con, con la coparticipación, ¿no? Huyendo un poco de la mirada
más antigua de que hay un paciente problemático, ¿no? O el que tiene el problema, sino al final es un tema que nos afecta a todos y todos tenemos que poner un poco desde nuestro papel, desde nuestra Ujú. parte. Esto en Y me cuanto a terapeuta de imagino, familia. Susana, Ujú, perdona, me ujú, imagino que también, porque hay ujú, familias que les cuesta mucho hablar de estos temas entre ellos, la ujú, pareja se crea una ujú. distancia, no saben cómo gestionarlo con los hijos, con otros hijos o con los abuelos, cómo contarles lo que está pasando. Esto es algo que tú también ayudas, me imagino, ¿no? A tener estas conversaciones, a ver lo que cada uno Correcto. necesita. Ujú. Así es, a establecer esos puentes que a veces se rompen producto de la propia ruptura, valga la redundancia, ¿no? No tenemos que olvidar que es el chocar con la enfermedad mental, con el trastorno mental, disculpa, al final es un hecho traumático para la familia, no hay que olvidar este ítem, ¿no? Entonces se pueden romper puentes de comunicación, es normal que se rompan también, hay que restablecerlos, hay que recuperarlos, ¿no? Entonces, parte de la terapia contiene ese contenido, ¿no? Ujú. Vale. Y por último, vamos a acabar mencionando, bueno, la La comunidad comunidad. de Ujú, apoyo Respira que hemos creado para familiares y acompañantes, y Susana es parte de la comunidad. ¿Quieres contar un poquito lo que haces en los encuentros de una vez al mes? Son 60 ujú. minutos de encuentro. Claro, pues en estos encuentros la idea es, nunca mejor dicho, poder hacer comunidad y poder responder todas aquellas dudas, preguntas, inquietudes, acoger experiencias, ¿no? Que eso une mucho a los familiares de diferentes núcleos, desde una mirada, desde el papel que ocupa la familia y los círculos afectivos en la recuperación de la persona afectada por trastorno o por crisis mental. Entonces, es un grupo de apoyo centrado en el papel sanador, si se me permite la palabra, que tiene la familia y los círculos afectivos de cara a la persona afectada. Entonces, desde esa mirada, pues poder resolver dudas, preguntas, inquietudes que serían de carácter genérico, porque después los temas más individuales o más específicos de cada núcleo familiar sí que habría que tratarlos en otra esfera o aparte, ¿no? Ujú. Serían como temas más genéricos este grupo. Sí, vale. Muchas gracias, Susana. No sé A ti, si hay Sonia. algo último que quieras compartir antes de que cerremos esta charla, algo que a lo mejor no te haya preguntado y que tú digas, ah, esto es muy importante, o una frase resumen Mm. para que recuerden las personas que nos están escuchando. En principio, yo lo que animaría es a las personas a que puedan utilizar estos recursos, ¿no? Que, como esta comunidad Respira que estamos creando, ¿no? Porque al final lo que se busca también, aparte de dotar de conocimiento y de herramientas, es que no se sientan solas, ¿no? Que puedan ver que hay un acompañamiento y que hay personas que están pasando por la misma situación o similar bueno, ese acompañamiento nace también la fuerza que yo tengo para seguir adelante, ¿no? Con mi situación. Entonces yo animaría a que utilicen estos recursos y que no lo hagan desde la vergüenza o desde, ¿no? Sino desde, bueno, desde la mirada central, abierta, ¿no? Ujú. De lo que me está pasando. Los Sí. animaría a que lo utilicen. Vale, pues muchas gracias, Susana, por esta charla. Gracias, Sonia. Gracias a ti por invitarme. Un Hasta abrazo. luego.